Este sería la mía, que intenta explicar el impacto de los índices internacionales en las políticas de ciencia y tecnología. Entiéndase los índices como el Web of Science, el Scopus y Cielo, que sería un índice regional que afecta principalmente a los países de Iberoamérica. El segundo punto sería como mostrarles algunas tendencias de las revistas de investigación. Aquí sí hago la particularidad que es en investigación educativa, pero en términos generales para los países de América Latina, o sea, independientemente del área, casi todos estamos iguales. Y el tercero, más que nada, ¿cuál es el efecto que ha tenido y cuáles son las implicaciones y los retos que están surgiendo para las revistas y para la producción en el área académica para nuestros países? Y bueno, empezaría con esto de qué explica el impacto. Ya es como común señalar que en la década de los 70, o sea, con la crisis de lo que se llamaba como el modelo de desarrollo del estado de bienestar, o sea, hay un viraje en la política. Un viraje que se manifiesta a través de fuertes crisis económicas y se considera como inviable seguir manteniendo este modelo de desarrollo. El Estado, o sea, era un Estado como muy participativo en el ámbito de la producción de bienes y servicios y en ocasiones era bastante activo. O sea, en nuestro caso, o sea, los sistemas públicos llegaron a ocupar no solamente los servicios públicos que conocemos como salud, educación, vivienda, etcétera, sino incluso ya estaban entrando al ámbito productivo, es decir, con empresas propias del Estado. Eso creó una imagen donde también, o sea, todos los trabajadores que entraban en esto, entraban dentro de ese modelo del estado de bienestar. Es decir, prestaciones sociales amplias, y ahora sí, logros para los sindicatos bastante generosos. Es decir, en esta época pues, se ve como un Estado como benévolo en términos de brindar seguridad social cada vez a proporciones mayores de la población, siendo que una proporción grande de esto se constituían por los servidores públicos. Es decir, era un Estado generoso y estaba mejorando bastante el bienestar, principalmente de los servidores que trabajaban para el propio Estado. Esto generó pues, una situación, sí, de crisis fiscal, o sea, si hacemos caso a los datos de las economías, o sea, los estados estaban, o sea, bastante endeudados para la década de los 70 y se empezaba a ver como inviable seguir con este tipo de modelo de desarrollo. Entonces hay un fuerte cuestionamiento inicialmente al modelo, considerándolo que fue bastante ineficiente para orientar el desarrollo de la economía y el desarrollo de los países. Entonces viene como todo un proceso de viraje, considerando que esta forma o orientación del Estado, o sea, había resultado ineficaz y era inviable mantenerlo a largo plazo. Entonces había que darle un viraje brusco y rápido. Inician todo lo que sería el proceso de transición de lo que se conoce del el modelo del estado de bienestar hacia un modelo que mucha gente tendió a identificarlo como modelo neoliberal, más que nada por su apertura hacia ciertas, más que nada hacia las creencias y el enfoque que emanaba más que nada del enfoque económico clásico y el neoclásico principalmente. En ese sentido, la apertura comercial, etcétera, se veía como un nuevo liberalismo económico. En ese sentido es que se identificaba bastante con esto. Y entonces esto era, el desarrollo de este nuevo modelo se levanta sobre una crítica bastante fuerte hacia la ineficiencia del Estado. Y en ese sentido hay que generar, más que nada, una nueva gestión pública y minar el tamaño de ese Estado que se consideraba como ampliamente ineficaz. Y se empieza a vislumbrar como el mercado, como más que nada la necesidad de generar condiciones de mercado, porque bajo la lógica ahora sí de la económica clásica y neoclásica, una forma eficiente
para el desarrollo de los países es generar condiciones de competencia entre los sujetos que brinden bienes o servicios. Es decir, la propia competencia se ve como un efecto benévolo para mejorar la eficiencia en las formas de producir de los países. En este sentido, empieza toda un viraje en las políticas de desarrollo y este cambio del estado de bienestar y el estado neoliberal. En este sentido, en un marco general para la época se empieza a hablar de un cambio, de un estado propulsador que les decía tenía una intervención bastante activa en diferentes sectores, tanto de la oferta de servicios públicos como también ya de la generación de bienes, hacia un estado que debería ser más regulador, que desde la perspectiva de la económica clásica y neoclásica es el papel que debería de fungir el Estado. Es decir, debería de participar lo menos, permitiendo que los entes privados concursaran y generaran las condiciones para generar a través de la competencia mejores bienes, o sea, generar las condiciones para generar mejores bienes y servicios para la población. Es decir, esta idea todavía de Adam Smith, de que no debemos a la generosidad del carnicero o del panadero el tener carne barata y buen pan en la mesa, sino gracias a la competencia y al egoísmo de los propios del carnicero o del panadero. Es decir, ellos, a través de la competencia, si estamos hablando de una libre competencia, van a intentar de hacer los esfuerzos para tener la mejor carne con la mejor calidad y al menor precio posible. O sea, considerando esto siempre como el aspecto benévolo de las fuerzas del mercado. Y en este sentido, para el sector público empezó a verse esto del Estado regulador. Alguna gente, principalmente para el sector educativo, empezó a identificarlo como esto del Estado evaluador. Es decir, el Estado empezó como un proceso al mismo tiempo que se empezaba a adelgazar, es decir, empezó a vender o a entregar al sector público diferentes dependencias que las operaba el propio sector público, o sea, empresas completas, o sea, las paraestatales y todo este tipo de cosas. Empieza este proceso de adelgazamiento del Estado, pero también empieza para el sector público y todavía lo que se quedaba al interior, más que nada se quedaba con el control del Estado, empieza la implementación de una serie de mecanismos regulatorios del sector público y de control de los recursos financieros. Empiezan así una nueva línea de políticas que se dice pasamos de políticas generales que tuvieron su auge durante el modelo del estado de bienestar, es decir, generaba educación y la generaba para todos. Es decir, ese era como el índole de las políticas generales. Es decir, si alguien no está conforme o no quiere o tiene los recursos suficientes para no optar por los recursos públicos, pues bien, que opte por lo privado. Es decir, lo privado va a ser más que nada, la gente que cuente con los recursos va a ser una autoclasificación o una autoselección. Es decir, y entonces los privados van a consumir lo privado porque tienen los recursos, tienen las condiciones y están convencidos de que no quieren lo público. Pero en sí, o sea, nadie estaba descartado de los bienes o de los servicios que brindara el Estado. Empieza un nuevo enfoque que principalmente se ve esto como el auge de la política focalizada, o sea, y es en diferentes tipos de ámbitos que entra esta forma, y es la forma de controlar a través de escasos recursos la competencia hacer que entre también la competencia a la misma lógica del sector público, porque todas las agencias van a estar, o las dependencias del sector público, entran en competencia a través de programas de concurso para la obtención de recursos. Es decir, financiamiento a través de los resultados que yo pueda obtener. Entonces entra toda una nueva lógica en el sistema de operación y no solamente opera en el sector educativo, o sea, casi en todos los sectores donde esté el ente público,
empezaron a generarse este tipo de programas. E incluso los programas de pobreza, o sea, focalizo a las personas que lo requieren. ¿Por qué? Porque no necesito políticas generales para el combate a la pobreza. Para que resulte eficaz, necesito identificar a los grupos específicos que requieren los apoyos gubernamentales. O sea, ahí supuestamente la cuestión es identificar a los grupos o sectores. Sin embargo, desde la política es qué programas están operando y cuál es el funcionamiento. Y ahí es donde entra la política de competencia sobre el propio funcionamiento del programa. Entonces, los programas, si cada vez digo que estoy atendiendo más pobres, ese es un aspecto bueno. Si al año siguiente sigo incrementando, entonces el programa parece operar. Desde la lógica de la política pública, esto ha sido como un acierto que han utilizado bastante los gobernantes. O sea, y lo vemos cada vez, bueno, en el caso mexicano, en los informes de gobierno. Es decir, para el sector educativo, es que estamos entregando programas de becas para ver esto de la equidad, y cada año nos repiten, rompimos el récord histórico en la otorgación de becas. Que si esto y el otro, bueno, hemos atendido, o sea, el mismo programa, el Oportunidades, que ahora prospera, atendimos más pobres porque incrementamos el programa y metimos a más sujetos. Y esos son como los indicadores de eficiencia de los programas. O sea, no tanto si sacaron a la gente de la pobreza, sino a cuántos estoy atendiendo. Pero si cada periodo puedo incrementar, es decir, a través de este tipo de políticas, mis números, parece que estoy resultando o estoy obteniendo números bastante eficientes. Y en este sentido, pues todo se reduce a apoyos basados en resultados o productos que tienden a ser cuantificables. En este sentido, para el caso del sector educativo, o sea, y les decía, esto se puede ampliar para casi todos lados, o sea, los rankings o listados de posiciones se constituyen en una respuesta reduccionista y simple, pero útil a la administración pública. Es decir, yo ya no necesito ser un especialista o pelear con la complejidad de los resultados que estoy obteniendo, sino si ya pude reducir todo a una forma de cuantificar, si tengo más, eso es mejor. Y así hemos estado empezando a funcionar. Es decir, no importa cuál es el impacto, no importa esto, porque estoy partiendo de que toda una lógica de obtener resultados, o sea, está implícita en la forma anterior al proceso de cuantificación. Entonces, si ese número ya me da la idea de que es la forma de llegar a la excelencia, si incremento mis números, cada vez estoy haciendo las cosas mejor. En la perspectiva de la administración pública, la utilización de los rankings o listados de posiciones como medida objetiva de la eficiencia o la calidad con que funcionan los programas tiene sentido, pero ignora en ocasiones efectos perversos que se generan a través de estas prácticas. Efectos perversos, ¿de qué se trata? Es que en ocasiones toda la gente dice, si mejoramos o otorgamos recursos para que la gente camine en este rumbo, toda la gente va a hacer lo necesario, pero para caminar en ese rumbo, pongamos por ejemplo las publicaciones, el hecho de que los académicos recibamos reconocimientos o accedamos a recursos a través de la productividad. Todo parecería que la lógica es, bueno, voy a hacer lo necesario para mejorar la calidad de mis productos, voy a hacer todo lo necesario para poder producir. Pero no, o sea, la recompensa se convierte en el objetivo. En ese sentido, o sea, no me importa que mi trabajo sea mejor o que tenga un aporte significativo al conocimiento. El objetivo es publicar. Y es publicar por publicar. O sea, y en ese genera una serie de actos, más que nada de actividades, que en ocasiones no eran esperadas. O sea, mucha gente empieza a hablar de plagio, autoplagio, es decir, me refriteo la misma idea muchas veces y encontré otro lugar donde producir y parece que aumento, pero en verdad no estoy impactando.
En las editoras de las revistas de educación hablan mucho de la investigación salami, o sea, una misma investigación, la parto en pedacitos e intento publicar cada uno de ellos, o sea, en diferentes lados. O sea, muchas prácticas que en verdad no se ve que sean benévolas o buenas. Para el caso de los exámenes, más que nada que intentan medir, más que nada estos exámenes estandarizados, se dice, pues es que los maestros empiezan a preparar a los niños para que resuelvan la prueba. Es decir, no para que sea un resultado y que capte cómo van mejorando los niños, sino los niños ya preparados específicamente para determinadas acciones. Sin embargo, es que pusieron el objetivo y la gente va a hacer todo, incluso lo no esperado, por llegar a ese objetivo. En ese sentido es que está operando. Bueno, esto era como el marco general que les digo que para mí, desde mi perspectiva y compartida por muchos otros, o sea, es la forma como nos está llevando la política en este nuevo cambio de rumbo de la lógica del Estado. Y bueno, lo que les voy a mostrar es más que nada el impacto, es decir, que ha tenido en los procesos más que nada de la producción en investigación educativa, que también aquí muchas de las ideas, o sea, ustedes las podrán hacer como amplias a diferentes sectores. Uno tiene que ver con las tendencias de las revistas de investigación educativa en los países de Iberoamérica. Les decía, bueno, cómo estos índices, que en verdad lo vamos a ver un poquito más adelante, o sea, antes eran importantes, pero eran importantes para determinadas áreas de la ciencia, o sea, ciencias duras, la física, la medicina, etcétera, etcétera, y es donde iniciaron estos sistemas de indización de lo que se consideraba como la producción científica. Para nuestros países, o sea, más que nada este proceso, la importancia que tienen, o sea, es relativamente joven, digamos, y lo vamos a ver más adelante. O sea, más que nada inicia casi en la década de los 90 y es cuando empieza a ser utilizado como una forma de evaluar no solamente, ahora sí, la producción científica de los países, sino a evaluar países, instituciones y a personas, es decir, en diferentes niveles. En nuestro caso, o sea, esta es la última versión de lo que sería como el padrón de revistas que conocíamos del CONACYT. Decían, bueno, el CONACYT como la agencia impulsora tiene una política para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta es la parte que le corresponde a las revistas. Ajá. Entonces, el CONACYT había venido como generando un padrón y brindaba apoyos a las revistas que cubrían una determinada cantidad de requisitos, pero todos los procesos eran como administrados por el propio CONACYT. Ya para la última versión, o sea, el mismo CONACYT ha sido asesorado por gente de Elsevier, CEMAGO, digamos, que es una agencia internacional, una empresa privada, para levantar la última versión del sistema de evaluación de las revistas. Y esto que van a ver ustedes a continuación es la forma de evaluación. O sea, esto implica una serie de cambios en la producción científica, porque para empezar ya se dice, las revistas en ocasiones pueden o no pueden solicitar su ingreso al CONACYT, pero no, hay que cubrir una serie de condiciones para que las revistas puedan participar y puedan obtener reconocimiento del propio CONACYT. O sea, necesitan para empezar ya estar en formato electrónico. Revistas que se sigan produciendo en papel impreso nada más, o sea, ya ni siquiera, se los dijo CONACYT de frente porque había revistas que también cobraban por la suscripción y decía, no, es que CONACYT ya optó por el Open Access. Y entonces son políticas generales, pero también que vienen desde un marco mucho más amplio. Entonces, dicen, bueno, ya con que tengan ustedes sus revistas, vamos a tener la gente, y esto es para las revistas que no han podido llegar a indizarse en algunos de los dos sistemas de indización más importantes, uno que sería el Web of Science y el otro que es el Scopus.
El que toma como referencia actualmente para esta versión, o sea, el CONACYT, es el Scopus. Ajá. Y este es para las revistas que todavía no logran estar ni en Web of Science ni en Scopus. Entonces, generaron un sistema de puntos. O sea, nombran a un como dicen, un petit comité y dice, pues evalúame a cada una de las revistas con respecto a estos parámetros y asígnale puntos. Si le puedes adelantar. Y bueno, no, en la anterior, sí. Si ustedes pueden ver ahí en la parte de abajo, o sea, ya hicieron hasta su... Ay, esta cosa ya no prende. Sí, sí prende. Bueno, no se alcanza a ver. Esa parte de la parte de abajo ya hasta hicieron ellos su mismo rango de clasificación. Ajá. Ajá. No, ya no. Bueno, esa parte azulita. Entonces, dependiendo de la forma como sean evaluadas las revistas, o sea, y entren pasen a ocupar una posición en estos rangos, las revistas van a ser consideradas de competencia internacional o en competencia nacional, en proceso de consolidación o revistas en desarrollo. O sea, ustedes recordarán que hay muchas clasificaciones que también se hacían para los posgrados, o sea, y es la réplica completamente de este tipo de sistemas. En este sentido es alguien que me otorgue y me ponga puntos junto a los 5 o 10 gentes que me punten a cada una de estas revistas, sumo, pum, y yo como funcionario público no necesito ya romperme la cabeza de qué tan importante era la revista. Considero que ese puntaje que obtenga al final es lo que me va a clasificar a las revistas. Y si yo incremento el porcentaje de las que estén en competencia internacional, pues la política me va a estar funcionando. O sea, esa visión reduccionista es lo que tenemos. Esto es para las revistas que les decía no están ni en el GOS, pero principalmente en el Scopus. Para las revistas que ya lograron entrar a uno de estos índices, o sea, principalmente el Scopus, o sea, ya ni siquiera dice, me reduzco la tarea. Si ya están en el Scopus, es que son de calidad. Entonces voy a retomar los datos y los indicadores y van a pasar a ocupar para el sistema CONACYT el cuartil que ellos ocupan en el sistema global del Scopus. Entonces, para las revistas de educación y principalmente para las que están escritas en español, o sea, pasar del cuartil 4 es ampliamente difícil en estos sistemas. En ocasiones por pura suerte y porque en verdad tenemos bien poquitas citas y con que le peguemos al gordo con que nuestro trabajo sea citado por 5 sujetos que publicaron en el Scopus, con eso ya incrementamos nuestra oportunidad de movernos de cuartil, con 5 citas. O sea, les digo que el impacto puede ser minúsculo, pero eso para nosotros se convierte en importante y es lo que nosotros queremos mejorar en los cuartiles, pero les digo, este es un panorama medio complejo que no asegura suficientemente la calidad. Y como esto es dividido, o sea, el número de citas entre la cantidad de productos, es decir, el número de artículos que podrían citarse en cada una de las revistas, incluso en la lógica de los que dirigimos revistas, les dice, pues si seguimos manejando muchos artículos, eso no es bueno, porque lo tenemos que dividir entre un número muy amplio, si es que vamos entonces a intentar encontrar una forma de meter a nuestras revistas que tengan la posibilidad de ser citadas por las revistas que ya están en el sistema Scopus. Ajá. Que también es una mala práctica, ¿sí me explico? O sea, y vamos a reducir el número de revistas y vamos a limitar la posibilidad de aquellos artículos que consideramos que no pueden tener mucha probabilidad de ser citados, ya sea por su tema, o sea, no porque no tenga calidad, sino porque hay temas que no forman parte del interés general para otros países. Ajá. Y así tenemos
Tenemos ahí la Revista Electrónica de Investigación Educativa, cuartil 3, Revista Iberoamericana de Educación Superior, cuartil 4, y les digo, esas son las posiciones que ya dentro del sistema CONACYT nos están otorgando. Es decir, ya ni siquiera ellos tienen la necesidad porque retoman el puntaje que salió de otro lado. Y bueno, nosotros tenemos la necesidad, si es que queremos seguir contando con el reconocimiento de CONACYT, todas las revistas, para contar con con el reconocimiento, pero principalmente antes decíamos los apoyos que nos brinda la política de ciencia y tecnología, o sea, es intentar encontrar por todos los medios la forma de poder entrar a estos sistemas de indización. Y todo esto también para poder acceder a fondos concursables. O sea, el último fondo que nos mandó el CONACYT es el Fondo Concursable para el Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas de Ciencia y Tecnología editadas en México. O sea, y el CONACYT nos dice una serie de parámetros, nos dice, bueno, les voy a dar, si es que cubren todos los requerimientos, casi 120,000 pesos a ustedes revistas, pero les voy a decir que esos recursos deben de ser usados para su internacionalización, es decir, para ser más accesibles desde cualquier punto del planeta. Entonces, esto quiere decir que nosotros nos dan los recursos, pero ya nos dicen para qué debemos utilizarlos. Y en ocasiones casi nos quieren decir casi con quién debemos usarlos. Ajá. Y esto ha llevado a que, les decía, para ejecutarlo como nosotros, las revistas, nosotros decimos, bueno, recibo el apoyo y voy a ver en qué lo necesito y cómo puedo obtener el mejor. No, ya hay tal cantidad de controles que si no es para eso no podemos ejercer el recurso. Y por el otro lado, muchas veces estos recursos, por estos medios, o sea, es una forma de canalizar incluso estos 120 pesos, o sea, canalizar recursos públicos a comprar o adquirir servicios privados. Es decir, necesito un gestor editorial, necesito traductores, necesito esto, y entonces es pasar, nos dan el recurso público y nosotros inmediatamente tenemos que pasarlo. El propio CONACYT, o sea, con sus asesorías que tiene con la gente de Simago y Elsevier, o sea, se ha de llevar una buena parte, porque Elsevier y el GOS son empresas privadas. Ajá. Y bueno, ese sería como el punto. Y bueno, aquí ya me voy un poquito más rápido. Miren, este es lo que les decía que es como el fenómeno de las revistas. Es decir, al momento que a los académicos se dice van a ser evaluados y gran parte de su productividad y su excelencia va a ser visto a través de más que nada la cantidad de productos, dígase artículos, que logran colocar en los índices internacionales. O sea, eso ha movido como un boom. Inmediatamente ustedes lo pueden ver en las 3 bases de datos, ahí sería como el número de revistas indizadas en el Web of Science, que sería la línea que está en medio, el Scopus, que es la línea que está en la parte de arriba, y esta base regional que para nosotros es importante participar, pero a nivel internacional, Cielo, para muchos países no, ni siquiera les interesa. Ajá, que es Cielo Brasil. Y bueno, ahí tenemos que esto del crecimiento, es decir, si lo queremos ver como éxito en las políticas, el hecho de cantidad de materiales o artículos publicados, el número de revistas que existen, o sea, vemos un boom, pero de nueva cuenta es desde la política, estoy dando el objetivo y como estoy dando financiamiento para llegar a ese objetivo, ese es el incentivo que me está generando. Entonces, todos necesitamos tener, o sea, en términos de países, la política científica está siendo evaluada por la cantidad de revistas que logra meter a los índices internacionales. Para las instituciones, que mis académicos tengan artículos que están publicados en estos índices internacionales. Para ti como académico, pues también parte de mi éxito está dado en la cantidad de materiales que logre meter en estos sistemas de indización. ¿Por qué? Porque incluso ahora mucha gente ya empieza a hablar del académico como ¿qué índice H tienes? Ajá. Es decir, ¿cuál es tu indicador
más que nada de citación, para ver quién eres. Nosotros mandamos a dictaminar trabajos y en ocasiones la primera pregunta que recibimos del académico al que le pedimos que nos dé una opinión sobre un artículo es, bueno, para empezar, tu revista, ¿qué índice H tiene? Ajá, para empezar. O sea, porque si no, ni siquiera me voy a ocupar. Ajá. Y bueno, aquí viene otra parte del problema. Scopus y Cielo, total de revistas de educación y revistas de educación en los países de Iberoamérica. O sea, en el GOS que ustedes vieron es considerada como la base más exclusiva y para mantener esa idea de exclusividad tampoco puede crecer mucho, porque si crece ya no es exclusiva, ya no es tan excelente como debería de ser. Entonces solo puede crecer y sigue creciendo, pero en un tamaño relativamente pequeño. Scopus ha sido como más amplia y ha permitido y ha crecido mucho más rápido, ustedes lo vieron en la gráfica anterior. Sin embargo, he asistido a pláticas donde están representantes tanto del Web of Science como de Scopus, y los de Web of Science dicen, bueno, es que esta competencia que mucha gente ve entre el Web of Science y el Scopus no es tal. Pero si fuera tal, sería como la competencia entre la Coca y la Pepsi. Y nosotros somos la Coca. O sea, no crece y mantiene esta idea de excelencia. Pero bueno, ahí nada más quisiera decirle, del 12,000 en el GOS, de 12,026 revistas, 12,026 revistas que tienen la base de datos del Web of Science, solamente 231 son en educación, y de esas solo 9 corresponden a países de Iberoamérica. Ajá. Eso implica que para el Web of Science, alguien que, o sea, investigador de los países de Iberoamérica que publica en sus propias revistas, solamente tiene una participación de 0.07% del total. En el caso del Scopus, o sea, el porcentaje sube a 0.20. Es decir, el área de educación es relativamente chiquita. Si nosotros hacemos un recuento de la cantidad de investigadores educativos que existen en los países de Iberoamérica, vemos que eso no es cantidad suficiente para responder a estas ideas de excelencia que nos quieren vender con la participación de esto. Entonces tenemos una competencia encarnizada por ver quién puede lograr entrar a este tipo de publicaciones. Y cada vez mandamos más trabajos, etcétera, etcétera, en una carrera que en ocasiones es muy complicada. Y más si tenemos en cuenta que la participación principalmente en el Web of Science y en Scopus está ampliamente centralizada. Es decir, si somos 20 y tantos países iberoamericanos, si consideramos solamente a España, Brasil, México, o sea, casi tenemos el total de revistas que están indizadas en estas bases de datos. Es decir, muchos países todavía no tienen una participación amplia y eso implica que la competencia entre nosotros, si queremos publicar en español, o sea, cada vez va a ser más encarnizada, o tenemos que ya alzar la vista y francamente pensar en escribir en inglés en las revistas que están ahí, que también mucha gente lo considera como buena práctica desde el punto de vista institucional porque suben mis índices, pero desde el punto de vista todavía de difusión del conocimiento tengo que difundir en otro tipo de revistas que, si bien se esperaría que estuvieran ya accesibles en todo el sistema, en ocasiones el problema del lenguaje todavía sigue siendo algo particular para los países de América Latina. Y bueno, esta es la forma como se enciman también las revistas. Les decía, hicimos un seguimiento de las revistas de investigación educativa, casi desde el 97 al 2015, y esta es la forma como se distribuyen nuestras revistas de excelencia. O sea, ustedes pueden ver en el GOS, o sea, es la bolita más chiquita, y se comparte poco las revistas más importantes.
el Scopus, que sería el segundo índice, que es más grande, y finalmente Cielo, cómo están más o menos imbricadas. Y esto nos da una idea también de la forma como nos están clasificando e incluso luego nuestros propios compañeros. Dentro de la academia ya esta idea de dónde estás publicando y cuáles son las revistas que son importantes, o sea, cada vez también está más difundido dentro de la academia. O sea, adentro de la academia, o sea, se llega a oír, o sea, es que este compañero publicó 10 y aquel 2. ¿Por qué? Nada más 2. O sea, uno dice, bueno, primero, ¿qué es lo que publicó cada uno? ¿Y cuál sería como que la importancia del trabajo de cada quien? No, pero pasa a ser el número como el aspecto relevante. Y bueno, aquí en forma de resumen, cabría decir que a pesar del crecimiento de las bases de datos GOS, Scopus y Cielo, podemos decir que hay una baja representación de la educación en todas las bases de datos. Más baja la representación de las revistas de investigación educativa, o sea, es mucho más bajo si consideramos solo aquello que corresponde a los países de Iberoamérica, y hay una alta concentración de las revistas que se participan en unos cuantos países, es decir, España, Brasil y México, y hay poca relación entre las revistas que participan en las 3 bases de datos. Es decir, todas brindan la idea de excelencia, pero unas están en un lado y no están en el otro. Es decir, es casi como que si cada una intentara hacer o brindar esta idea de excelencia. Y bueno, les decía, esta idea de que la forma de medir o evaluar el desempeño de la actividad académica ha generado como fuertes implicaciones. Aquí les voy a hablar más que nada ya con esto cierro, o sea, de las implicaciones que tiene para las revistas de investigación para los países iberoamericanos. Esto que ustedes ven aquí es la gráfica. En la parte de abajo, en la parte más oscura, lo que tienen ustedes es el porcentaje de hablantes nativos según idioma. Tenemos el inglés, que sería la parte más oscura, después el español y después todos los demás idiomas. En el siguiente tenemos como también la participación, pero ahora de usuarios de Internet en millones. Y la parte oscura corresponde a aquellos en inglés, la siguiente es los que hablan español y la siguiente se refiere a otros idiomas. Y lo que tenemos arriba, tenemos lo que sería revistas en el GOS, en el Science Citation Index, el expandido, porque si tomamos el más concentrado, todavía deberían de ser menos el número de revistas. Y ahí tenemos, más que nada, el dominio de las revistas que están en idioma inglés. O sea, todos los países, incluso revistas de China, de Japón, etcétera, las revistas de Iberoamérica, si queremos participar en esto, ya tenemos que jugarle no solamente a que nuestros abstract o los resúmenes aparezcan en inglés, sino necesitamos que todo el texto aparezca en inglés para que incremente las posibilidades de ser citado por otros investigadores que escriben en revistas que participan en uno de estos índices. Es decir, no es que a mí me citen en cualquier lado, nada más tienen que ser las revistas que participan en estos índices. Y esto sería como parte de las implicaciones. O sea, para todas las revistas que estamos, les digo, hemos empezado a reunirnos nosotros los directores y editores de revistas de investigación en México, o sea, más que nada porque sí sentimos como un impacto fuerte. Cada vez estamos recibiendo más trabajo, pero no de mejor calidad. Es decir, nos llegan mucho más trabajos, pero esto sí nos genera impactos importantes en los procesos de gestión. Tenemos que revisar más materiales, tenemos que conseguir más dictaminadores y tenemos, además, que intentar proveer algo que también no prevé este sistema, problemas para la obtención y el aseguramiento de la calidad de los materiales que van a ser publicados. ¿Por qué? Porque cada vez cuando nos piden que, o sea, este mismo sistema nos pide que los dictaminadores tengan reconocida calidad. Entonces buscamos
a gente que está publicando, que tiene reconocimientos, que participa en el ENI, en el caso de mexicano, etcétera, o sus equivalentes para los demás países, pero ya determinados académicos se ponen en el dilema de reviso o publico. Ajá. Oye, es que este año ya revisé 2, no jueguen. Necesito publicar y ya no nos aceptan la revisión. Hay trabajos que en este sentido hemos tenido que agilizar porque hay unos trabajos que sí se caen solo, pues porque ahora incluso los posgrados ponen como condición que sus alumnos publiquen. Y en ocasiones los mismos posgrados no se aseguran que la calidad del producto que va a mandar su alumno ya tenga una cierta madurez. Entonces nos mandan trabajos que en verdad da pena, pero todavía no están bien, o sea, no tienen la solidez. Y uno ya tiene que decidir, si esto se ve a todas leguas que no está bien hecho, lo quemo a un dictaminador, o mejor le mandamos la recomendación de que lo madure o que haga otra cosa con su trabajo. ¿Sí me explico? O sea, pero así nos llegan cada vez una cantidad más grande de trabajos. El otro es el tránsito hacia los formatos electrónicos. Los presupuestos y recursos que tenemos en las revistas de investigación en ocasiones no son los mejores. Y en ocasiones esto de aprender todo el proceso de gestión electrónico, o sea, sí implica altos costos. Muchas veces hay un servicio que es gratuito, que es el Open Journal System, que es un gestor editorial de revistas, pero implica bastantes tiempo en términos de aprender a manejarlo, o sea, y que quede óptimo para su funcionamiento. Y las otras opciones para muchas revistas es, pues contrato los servicios de alguien que ya vende la gestión editorial a gran escala. Muchas revistas españolas, o sea, están contratando ya los servicios de empresas privadas e incluso las páginas de las revistas ya no están en las universidades, ya están dentro de la empresa. Es el caso de Elsevier, que también la UNAM incluso sostuvo un convenio con Elsevier, donde muchas de las revistas, o sea, estamos participando, pero ellos querían, en ocasiones nos dieron a escoger hasta dónde quieren que nosotros hagamos la gestión de sus propias revistas. Ajá. Y para muchos casos, directores y editores ven un problema porque dicen, es como perder el control y dejar que nuestras revistas cada vez pierdan identidad y ya sean solamente como un conjunto de revistas sobre los mismos casos, porque ya el administrador aparece como uno global. Y el otro es la traducción al inglés, tanto de los resúmenes como de los artículos, que también eso implica un alto costo porque son lenguajes especializados. O sea, el Google académico no sirve. En ocasiones un buen traductor, si no es especializado en las áreas académicas específicas, no hacen buenas traducciones. Entonces, sí es un costo alto lo que se tiene que enfrentar para intentar posicionar nuestras revistas en este mundo cada vez más complejo, pero que en ocasiones no asegura el mejoramiento de la calidad científica de nuestras revistas. Entonces, bueno, ya como comentario final, para incrementar las oportunidades de participación en estas bases de datos, hay que hacer cambios que acrecientan usualmente los costos para los países de Iberoamérica, tanto para los gobiernos, para las instituciones, para los investigadores y para las propias revistas. No obstante, antes de realizar este tipo de cambios e intentar mejorar nuestra posición dentro de estos índices internacionales, o sea, lo que sí cabría es reflexionar si ello nos llevará a hacer mejor ciencia y a tener mayor impacto en nuestros ámbitos locales y nacionales, siendo que en ocasiones investigaciones muy particulares o focalizadas en contextos locales no son del interés de la corriente principal de las áreas académicas, porque son muy localizados en entidades o territorios. Y en ese caso no tendrían el interés y nunca se pensaría que pudieran ser citados de forma numerosa dentro de esta corriente principal de lo que se ha considerado como el mundo de la ciencia. Y bueno, con eso cerraría. Muchas gracias.